18 horas 31 minutos y ya entramos en comunicación con nuestro compañero Lucas Molinari que se encuentra en Caracas, Venezuela. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Gaby, querido? Muy bien, muy contento de tenerte al aire, de haber podido coordinar esta salida, de la excelente cobertura que estás desarrollando en el lugar de los acontecimientos. Contanos qué panorama encontraste en Venezuela. Bueno, a ver, llegué el día sábado. La llegada cuesta porque es un país bloqueado, entonces tuvimos que ir por Boliviana de Aviación, de Buenos Aires hasta Santa Cruz de la Sierra, Ujú. y después por Conviasa, por la aerolínea de Venezuela. Tuvimos bastante espera, pero hubo compañeros que tuvieron que ir vía Madrid, es decir, que hicieron Epa. Buenos Aires-Madrid, otros Buenos Aires-Turquía. Bueno, es un vericueto realmente poder llegar a Venezuela. Aún así, hay una apuesta del gobierno en tener permanentemente veedores internacionales. Lo que ocurrió este domingo, ayer, fue la segunda consulta popular nacional, donde las comunas fueron, a través de las juntas comunales, a la votación de proyectos y se dio una votación muy importante en cantidad de participación. Aún así, sigue la discusión sobre el 28 de julio y ya hoy comentó Nicolás Maduro que el año que viene se viene varias elecciones como la de la Asamblea Nacional. Así que es un país en permanente referéndum, en permanente elección. Todos los años hay una elección y, y la cosa está tensa. Pero aún así, lo que se ve en Caracas, lo que a mí me tocó ver también en Zulia, porque ayer estuvimos como veedores, toda la comitiva de argentinos, fuimos a Maracaibo, que es la ciudad que, que es la capital del estado de Zulia, que es el estado petrolero por excelencia, 5 millones de habitantes, es también la parte más poblada y que, bueno, está en la zona caliente, no solamente por el clima, sino por la frontera con el vecino país de Colombia, donde hubo varios intentos de desestabilización, un estado que está gobernado por la oposición y en donde de las 21 alcaldías, intendencias, 15 las gobierna la oposición. Aún así hay núcleos importantes de militancia chavista que ayer estuvieron muy activos y los pudimos ver, bueno, organizando y trabajando por esta forma de, yo diría, de superación de la democracia liberal, que es lo que ya Chávez venía pregonando, que es la democracia popular, que en la Argentina también la planteó fuertemente Juan Domingo Perón, aunque ese proyecto justicialista no pudo avanzar hacia esa etapa que pensaba Perón, porque bueno, claramente hubo un golpe de Estado en el 55 que interrumpió toda esa planificación estratégica. Lo cierto es que acá en Venezuela se ve un gobierno firme y una base muy politizada y también cuadros intermedios muy interesantes, Gaby, de mi edad, no de 40 años, que están al frente de ministerios, que están con una hiperactividad y con una conciencia de que esto tiene que ir para adelante y sabiendo que están muy solos en la región, pero que tienen que seguir para adelante, por eso hay Ahora una te voy consigna a que... preguntar por la región. Antes contame el clima callejero que encontraste. ¿Qué, No, yo por vi qué? actividad Normal. económica. Sí, Ujú, sí, sí. A ver, yo conocí Venezuela en 2012, que ujú. vine, Chávez estaba vivo todavía, y bueno, y lo que me tocó conocer de Caracas es una ciudad caracterizada por también una cantidad importante de shoppings, de mucho consumo había en esa época, Ujú. y la verdad que han vivido en los últimos años situaciones muy, muy complejas, que no es que se han terminado, porque el bloqueo es fuerte, la experiencia de Cuba es por demás conocida, pero de alguna manera están ahora pudiendo salir de a poco y lo que marca el propio Fondo Monetario Internacional es crecimiento también. La Sí, CEPAL, bueno, diferentes organismos hablan de crecimiento económico de es un Venezuela. crecimiento Y hay muy que, fuerte, ¿cierto? claro, Y y hay que el, decir, Gaby, que la oposición no es toda María Corina Machado. Por ujú. ejemplo, yo te contaba que en Zulia está Rosales, que está dentro del sistema político de Venezuela y que va a presentar elecciones, va a presentar candidatos para el año que viene, cuando estén las legislativas, y que ha aceptado la definición del Tribunal Superior Electoral, es decir, el Tribunal Superior de Justicia y la CNE
Es decir, que no toda la oposición venezolana está en la idea del golpismo, que sobre todo promueve Urrutia, que es el candidato, Sí. y María Corina Machado, que en la previa de la elección ya no habían firmado el documento que decía que había que todos se comprometían a respetar los resultados. Entonces, ya de alguna manera era muy cantado lo que iba a pasar y que, bueno, finalmente pasó, que es el no reconocimiento de las elecciones, el ataque a los centros de votación y sobre todo los procesos de violencia, las jornadas de violencia al estilo Revolución de los Colores, tirando las estatuas como la de Chávez del 29 y 30 de julio. Hay un fantasma que recorre América Latina, ¿no? Y es el desacuerdo entre naciones que se visualizaban cercanas. ¿Qué ha pasado allí con Brasil y con Colombia, Lucas? Bueno, hoy estuvo la cumbre de la CELAC y Ortega fue determinante, el nicaragüense Ortega, que cumple un rol, ¿no? Así como Cuba siempre abraza al conjunto y plantea la necesidad de los acuerdos, y diría que Cuba siempre plantea la cuestión de largo plazo. Por ejemplo, cuando Santucho en el 74 habla con Fidel y le dice, che, respáldennos en el desarrollo de la guerrilla en la Argentina, lo mira Fidel a Mario Santucho y le dice, no, está Perón, no somos locos. Y así hay diferentes momentos de la historia donde Cuba, ya Fidel con la batalla de las ideas en los 90 planteaba, ha cambiado la etapa, hay que cambiar la cabeza, y trabajó mucho en la paz en Colombia. Eh, y eso lo remarcó hoy Maduro. Maduro dijo que cuando Santos lo llamaba permanentemente, la cumbre terminó hace una hora aproximadamente en el Palacio de Miraflores, estuvo Maduro y después los demás presidentes del ALBA TCP, la Alternativa Bolivariana para las Américas, estuvieron en sus países. Pero cuando cerró Maduro decía, Santos me llamaba todo el tiempo por la guerra en Colombia y fuimos garantes del proceso de paz, pero nunca nos metimos en la guerra de Colombia, nunca tuvimos injerencismo. Es decir, hubo un mensaje por elevación a Petro, pero Maduro guardando las formas. El que fue determinante fue Ortega, que el nicaragüense le planteó a Lula que era un arrastrado. Esas fueron las palabras. Salió fuerte a confrontar con Lula y con Petro, y lo que les plantea Ortega es que quieren ser, bueno, los que jueguen para Estados Unidos en la región. Eh, Así que, Es muy bueno, está doloroso buscando. escuchar eso, ¿eh? Es muy doloroso. Porque, bueno, Bueno, pero había también tiene que ver. cifradas Sí. expectativas sobre Lula en la zona. Y Eh, seguramente la ausencia argentina también, el tener a Argentina en contra también ha derivado, ¿no? En un debilitamiento de las posturas terceristas. Citando un poco a Ortega, lo que él dijo en un primer momento fue un discurso largo, pero él dijo, entendemos las dificultades de Lula, Ujú. y habló que la Cancillería, Itamaraty, tiene muchos derechistas neoliberales, Sí. pero después le habla y dice, bueno, querés convertirte en representante de Estados Unidos. Previamente, él habla, bueno, de cómo lo respaldaron cuando fue el Lavallato, cómo lo respaldaron a Lula, de cuando le presentaron a Fidel. eh, y también lo que planteó Ortega es que no se descarte que a través de las bases yanquis en Honduras, como hay en Colombia también, puede haber un intento de desestabilización en Nicaragua. Entonces, lo que quedó a las claras hoy en la cumbre del ALBA, que ratificó las elecciones, aparte, bueno, fue un comunicado que recomiendo verlo porque planteó en un primer punto no al golpe en Venezuela, que se rechaza la guerra comunicacional, que se rechaza los actos de violencia, las guarimbas, ¿no?, que Ujú. ocurrieron, que también repudian el desconocimiento de los resultados, y también, bueno, por los fascistas, y que la comunidad internacional respete la soberanía. En este sentido hay que recordar que mientras Brasil y Colombia están planteando estos peros, y que para Ortega tiene que ver con jugar para Estados Unidos en la región, tanto China como Rusia volvieron a señalar Sí. que reconocen a Maduro como el Ujú. presidente reelecto de Venezuela, ¿no? Claro. ¿Tenemos videos que sugerís observar, Lucas? Sí, antes, Gaby, déjame contarte porque fueron jornadas de mucho laburo, y
y muy interesantes en la escucha. Hay un video que está en las redes de la radio, que es la ministra de Ciencia y Tecnología de Venezuela, que explicó los ciberataques del domingo 28 de julio con fuentes de empresas privadas, es decir, la confirmación. El tema es que esta verdad que está gritando el gobierno y el pueblo de Venezuela es difícil que trascienda porque, bueno, sabemos cómo están jugando los medios en la Argentina y las agencias occidentales. Pero también uno de los informes que nos comentaban el día sábado en la Cancillería, que hubo un encuentro, que eh, el 29 y 30 de julio hubo actos de violencia muy fuertes y muy jodidos, con ataques a centros de salud, a centros, a locales partidarios del partido oficial, el PSUV, eh, bueno, escuelas, actos de vandalismo y de terrorismo. Ahora, cuando empezaron las detenciones, hubo cerca de 2.000 detenciones, que esto lo plantearon algunos medios como represión y como persecución a opositores. El 80% de los que fueron detenidos decían que no habían votado y que habían cobrado plata para hacer esos desmanes. Pero aparte, lo que nos comentaban es que fueron atrapados, muchos de ellos, porque la propia inteligencia popular los denunció. Es decir, el pueblo organizado salió a filmar con los celulares para poder identificar quiénes eran los que estaban detrás de esos hechos de vandalismo, de violencia. Entonces, lo que se ve es, si no, uno no podría entender por qué este gobierno todavía sigue en pie. Claro, el La resultado de unidad, un trabajo de base sólido, ¿no? muy sólido, la unidad cívico-policial y militar. Esta es la clave. Entonces, por ejemplo, ayer estuvimos en Zulia y en la comitiva internacional, que podría haber sufrido un atentado, tenía toda una cobertura de policías, de militares, y después, para darte un ejemplo, cuando terminamos el día de trabajo, que fuimos a los centros de votación y a los diferentes centros de salud que se habían construido con la plata de las comunas, la foto fue con los policías también, ¿no? Algo que quizá para nuestra cultura, de sufrir tanta represión y tanta lejanía a veces de las fuerzas policiales respecto del pueblo, puede parecer raro, pero están Claro. en plena sintonía. Vamos a escuchar primero una referenta de la parroquia San Isidro. ¿Qué es lo que hicimos ayer nosotros? Fuimos a 3 centros de salud que habían sido definidos en la primera consulta popular del mes de abril de este año. ¿Cuál es la idea? Que el presupuesto nacional sea ejecutado a partir de las prioridades que definen las comunas. Entonces, una comuna puede ser un territorio amplio, pero que tiene diferentes juntas comunales, y los diferentes barrios, que acá le llaman parroquias, van discutiendo las prioridades en materia de salud, de tendido bueno, agua, cloacas, bueno, todo lo que implique, digamos, yo ahí hice un video, una cobertura de infraestructura, pero donde claramente hay prioridades y estamos hablando de un país que necesita de toda esa infraestructura, pero al haber pocos recursos bueno, logra hacer más eficiente la ejecución de esos recursos. Pero fíjate cómo nos recibía la compañerada, porque estaba tan latente permanentemente esta cuestión de: che, los del extranjero piensan que acá no hay democracia. Escuchemos a la referenta de la parroquia San Isidro. Que somos un pueblo de paz, que ese 28 de julio reelegimos nuevamente a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, reelegido por el pueblo, y se va a quedar y se va a mantener por el pueblo, que está con él, debido a todo el trabajo que viene realizando, especialmente con los guayú. Ha tenido una atención con los guayú muy especial, ha continuado el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, y hoy una muestra, un botón en este consultorio, que aunque esté en una organización, los guayú nos venimos a atender aquí. No tenemos diferencia y entramos ahí y nos atendemos. Así que ¡viva la patria! ¡Viva! ¡Que vivan los leales! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! La verdad, maravilloso, ¿eh? Esto, meterse barrio adentro y ver las organizaciones, y aparte lo hermoso, lo emocionante, Gaby, que era llegar a los centros de salud y la gente aparte nos recibía con un entusiasmo, con la gana de que
los que veníamos del extranjero, veamos lo que habían hecho ellos. Por ejemplo, un centro de salud habían logrado con $10.000 hacerlo a nuevo, y decían, si lo hubiese agarrado una empresa privada, se hubiese hecho el 10% nada Claro. más. Entonces había mucha emotividad, prepararon empanada, pero ¿qué pasó? Como hubo una tormenta a la mañana, llegamos tarde, entonces tuvimos que estar en cada lugar media hora, porque había distancia entre cada una de las localidades, así que fue todo medio horas corridas, pero te digo que había una emoción porque hayamos, bueno, estado, y el reconocimiento de estas comunidades. Vamos a escuchar ahora a Tania Ríos, que es una joven dirigente. Ella es del Ministerio de las Comunas, y que hablaba justamente de esta votación que se dio de la segunda consulta popular nacional ayer en Venezuela. Hoy en Venezuela estamos en la parroquia Domitila Flores del municipio de San Francisco, del estado Zulia. Esta escuela está abarrotada de personas y sigue llegando gente para poder votar por su proyecto comunal, el que le interese, el que siente más pertinente colectivamente. Y hoy esta delegación argentina se está dando cuenta de lo que realmente pasa en Venezuela, que a pesar de las sanciones, este pueblo sigue teniendo confianza, no solamente en el presidente Nicolás Maduro, sino en la revolución, entendiendo que la revolución no es un hombre, es una idea, y es la idea en este pueblo del poder popular. Vos sabés que te iba a preguntar por eso, la sensación, cuando uno despeja la hojarasca de los medios concentrados, es que además de todo, Maduro tiene una popularidad bien afincada, bien profunda. ¿Es así? Sí, hay, a ver, hay un legado del chavismo muy fuerte, y Maduro, lo que planteó este año con las comunas, tuvo mucho arraigo. Eso es lo que nos cuentan, eso es lo que pudimos ver, porque también dentro de la revolución, dentro de este gobierno, hay contradicciones. Han habido casos de corrupción, la verdad, muy, muy complejos, pero que también tiene que ver con eh, la disputa de los liderazgos, incluso la Claro. interna Maduro, ¿no? Ujú. Que si se mira el capítulo de la corrupción en PDVSA, hay quienes la interpretan como la búsqueda de hacerle la interna desde un golpe económico al propio Claro. Nicolás Maduro. Ahora, Lucas, y yo sé que anduviste muy atareado todas estas horas, pero ¿tenés idea del panorama comunicacional interno cómo está? ¿Cómo están las emisiones acerca de la realidad venezolana allí en Venezuela? No, Tomando en no cuenta que tanto. De aquí es hecho, un ahora desastre, ¿no? tengo que verlo a Carlos Lugo, compañero de Radio Libre Negro Primero, Ujú. que ha salido tantas veces con nosotros como para que nos cuente, porque aparte de eso están también muy comprometidos con el tema de las comunas. Lo que pude ver muy, muy por arriba es la preocupación por el tema de redes sociales. De hecho, ahora para septiembre están convocando a una cumbre antifascista, que es el planteo de Maduro es que el fascismo está resurgiendo y que el golpe contra Venezuela es fascista. Entonces, van a estar haciendo una cumbre de comunicadores. Esto va a ser en los próximos días, ahora a comienzos de septiembre. También sé que ahora, a fin de agosto, México está convocando a una cumbre de comunicadores independientes, así que el tema de las comunicaciones está claramente en la preocupación del conjunto, y por eso cada vez que los dirigentes venezolanos pueden, hablan de Elon Musk, hablan de las corporaciones Ujú. que están vinculadas justamente a este golpismo. Bien. Y me gustaría cerrar, Gaby, con un tramo de Nicolás Maduro, justamente. Esto fue hace instantes en la Dale. cumbre del ALBA TCP, que sacó un comunicado, bueno, reconociendo los resultados del 28 de julio y planteando el respeto de la soberanía a Venezuela. Aquellos que no reconocen el poder electoral, aquellos que no reconocen el poder judicial, aquellos que no reconocen los poderes del Estado, aquellos que no respetan el derecho a la paz, aquellos que en definitiva no reconocen el poder de esta Constitución, sencillamente por ley no pueden participar en procesos electorales que vengan ni en el 25 ni en el Conchinchino, en ningún proceso electoral. Así de sencillo. A buen entendedor, que tenga oído y los abra y escuche bien.
Muy claro, Maduro, ¿eh? Lucas Molinari, ¿conocés Venezuela en distintos periodos, como nos narraste recién? ¿Cómo percibiste la situación económica presente? ¿Cómo viste a la gente en las calles, los centros de consumo, los negocios? Tuve poco, Gaby, hoy. Esta vez, digamos, tuve ayer porque no salí tanto del hotel por las actividades. Lo que pude ver en la cercanía de Plaza Bolívar es los precios dolarizados. Ujú. Y yo creo que hay un desafío ahí económico complejo porque tiene que ver también con una economía bloqueada que están buscando resolver, ¿no? Muchos de los problemas, pero en este sentido no distinto de lo que cualquiera que haya ido a Cuba conoce, ¿no? De una economía dependiente ¿Cómo absolutamente. funciona el tema de la dolarización? ¿Con qué moneda concreta, física, se mueven los venezolanos? A ver, como vine de invitado, no he estado consumiendo, Ujú. pero sé que se puede gastar en bolívares o en dólares. Ajá. De hecho, Sigue a ver, circulando el bolívar para lo cotidiano. sí, y Ujú. vi también, obviamente, o sea, algunos precios en dólares directamente en algunos negocios. Eh, a ver, creo que el desafío está en, que, por lo menos como lo plantean ellos, en que desde la gestión comunal se pueda también generar entramados económicos, porque también la cuestión de las comunas tiene que ver, por ejemplo, con los entramados productivos de lo textil. Bueno, hoy estuve hablando con un compañero de Santiago del Estero que está en, en unos campamentos del Movimiento Sin Tierra de Brasil acá en Venezuela y que están trabajando también sobre la cuestión productiva. Ujú. Pero bueno, hay problemas de producción que los van a tener que ir resolviendo inventando, porque el bloqueo es, en este sentido, muy complejo. Del tema económico no te puedo dar más pistas, es un tema creo que para mí muy interesante para poder investigar, sobre todo en la posible alianza de Venezuela si ingresa a los BRICS. La verdad que ahí no tengo más rastros, quizá vos Ujú. tenés más información de lo que pueda llegar a pasar en Sí, la la próxima. diputada Carola Chávez nos decía que han salido de lo que, comparando situaciones, podríamos llamar periodo especial. Ah, Hay sí, un sí, sí, crecimiento. sí, sí, Y sí, en cuanto a los BRICS, el petróleo sigue ahí, así que Venezuela sigue siendo una claro. potencia. En cierto modo está cuidando nuestro petróleo, el petróleo latinoamericano. Lucas, ¿qué te gustaría decir de estas jornadas que no has dicho hasta ahora? Quiero aprobar, digamos, desarrollar lo más que se pueda esta cobertura que en las redes se está desplegando con una intensidad muy fuerte desde la gráfica. No, simplemente Gaby, a ver, yo al menos vengo hablando hace tiempo y discutiendo con varios compañeros esto de la crisis de representación, pero no a partir de que ganó Milei en la Argentina, sino de antes, y que tiene que ver con una democracia liberal. El otro día me interesó la charla con Carlos Raimundi que tuvimos en Punto de Partida, porque él se preguntaba si la democracia liberal podía garantizar la justicia social, y bueno, su respuesta era que no, que esta crisis de representación hace a un palacio cada vez más alejado de la calle. Creo que lo que están haciendo acá en Venezuela es una pista para el conjunto de América Latina, también podría decir para Occidente, pero me gustaría acotarme a América Latina porque tenemos rasgos comunes, porque somos esa patria grande que no logró unirse por circunstancias que en el siglo XIX las definieron las oligarquías. Entonces, cuando uno ve que en las bases se organiza la gente para poder definir y, a ver, lejos de, por ejemplo, depender de un bolsón Ujú. o de organizarse para reivindicar por un plan, lo que está definiendo las comunas es, bueno, qué van a hacer con la plata de la obra pública. Claro. Entonces me parece que eso es un salto de calidad. Para darte una idea, hay una base que tiene el conjunto de los venezolanos que es la caja CLAP, que es caja con alimentos, con café, con leche, con arroz, con bueno, garbanzos, entre otros productos. Entonces, hay una base alimenticia al estilo, si querés, también de lo que garantiza en Cuba, Cuba, claro. que es poco y que hay realmente un retraso de consumo y respecto de cómo venían ellos, porque yo para la época que vine había un consumo muy pujante
y años anteriores también, ¿no? El chavismo significó un momento de mucho consumo, pero a la vez también de una conciencia sobre la defensa de los recursos naturales. Yo cuando estuve en 2012 me llamó mucho la atención un cartel en una unidad básica, se llamaba Casa de la Alimentación, pero era un centro político acá en Barrio Sarría, en Caracas, que decía que no nos pase lo de Libia. Y me llamó mucho la atención porque decía, claro, si por abajo y Chávez, si algo hizo, fue generar conciencia de las riquezas que tenía Venezuela en tanto petróleo, bueno, también oro, entre otros. Entonces, creo que la conciencia que sembró Chávez está, digamos, y está también en las nuevas generaciones, que hay contradicciones, las hay, que hay tensiones, pero por demás, porque aparte, bueno, hoy cerró la cumbre de la CELAC con Ortega diciendo no piensen que la zona de paz de América Latina y el Caribe va a ser por siempre, porque las intentonas golpistas van a profundizarse. Entonces, decirte eso, la Y democracia hay un dato ahora participativa... que hablas de cartel. En Cuba, recuerdo un cartel gigantesco diciendo millones de niños en el mundo tienen que trabajar, ninguno es cubano. Creo que en ambos casos lo que hay es una vergüenza para Argentina, ¿no? Una gran vergüenza porque son naciones que no han sido bendecidas con tantos recursos alimenticios como nuestro país. Y sin embargo, aquí hay hambre y allí no. Tal cual, tal cual. Y después, bueno, en la cuestión, insisto, con la cuestión de la democracia representativa, porque creo que es un debate que hay que profundizar en la Argentina. Y se lo decía a los funcionarios, a los compañeros del Ministerio de las Comunas, cuando terminó la charla el sábado, yo le decía, bueno, ustedes le llaman socialismo acá en Venezuela, en Argentina podría ser perfectamente el peronismo, porque Perón planteó el superar la democracia liberal hacia una democracia popular. Perón planteaba la relación y el vínculo virtuoso entre el Estado y las organizaciones libres del pueblo. Es decir, está en la doctrina peronista lo que están intentando llevar adelante con estas consultas populares y con esta práctica donde obviamente tiene que ver con saltear a las alcaldías, a las gobernaciones, es decir, diríamos en términos de esta Argentina actual, saltear a la casta como para que el pueblo tome las decisiones. Y finalmente la cuestión geopolítica. Se vienen las elecciones en Estados Unidos y esto va a impactar en la región. Así que lo que haga Lula, lo que haga Petro, lo que haga, bueno, Sheinbaum, porque ahora va a estar asumiendo Sheinbaum en México, me parece que va a impactar en Venezuela y sobre todo lo que pasa en la Argentina. Si Javier Milei sigue con esta estabilidad política que, bueno, hasta ahora usufructuó, va a ser una cosa, y si en Argentina se desata una crisis política, eso también va a repercutir a nivel regional, así que creo que estamos en esta situación de crisis y acá en Venezuela se ve un gobierno firme y también un pueblo bastante organizado, Gaby. Lucas Molinari, un fuerte abrazo, gran trabajo allí en Venezuela, la gráfica en todos lados. Suerte, Lucas. Abrazo para todo el equipo, gracias. Dale.